Hola a todos, soy Emilio Gómez, director del Laboratorio de Embriología de Alta Fertilidad en Murcia. En primer lugar, me gustaría agradecer a Cooper Surgical y a Laura Garrido particularmente la posibilidad de presentar este seminario. Os voy a hablar sobre el papel del aceite mineral en el laboratorio de reproducción asistida. Espero que esta charla os sea de interés. Bueno, venga, vamos allá. Todos sabemos de la importancia de que nuestro sistema de cultivo embrionario se mantenga lo más estable posible, para que el desarrollo de los embriones sea el adecuado y nuestras tasas de éxito sean altas. Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta es la estabilidad del medio de cultivo. Cuando preparamos nuestras placas, ya sea con microgota, con poca cantidad de medio o en pocillos con más cantidad, el medio comienza a evaporarse inmediatamente. Esto causa, entre otras cosas, que se incremente la osmolaridad, y si este aumento sobrepasa los 290 miliosmoles, disminuirá la calidad de nuestro sistema de cultivo y por tanto de los embriones, y afectará negativamente a nuestros resultados. Ya desde los años 60 del siglo XX se pensó que si se cubría el medio de cultivo con aceite mineral, este se mantendría más estable. Una de las primeras aplicaciones conocidas fue este estudio del año 1963 sobre el impacto de virus en embriones de ratón. El autor ya pensó que cubrir el medio de cultivo con aceite lo protegería de la evaporación y la contaminación y permitiría acceder fácilmente al cultivo. Y por supuesto, las microgotas no se moverían. Hoy en día sería impensable no utilizar aceite mineral para cubrir los medios, con el fin de mantenerlos estables durante el cultivo embrionario. Todos tenemos claro que esto ralentiza la variación en la temperatura y la evaporación del medio, y por tanto los cambios en su osmolaridad y pH. De este último se habla poco cuando se trata del tema del aceite mineral en reproducción asistida. Sin embargo, es un parámetro a tener en cuenta, ya que al evaporarse el medio se produce un incremento de la concentración de bicarbonato de sodio y como resultado un aumento en el pH. Además, como hemos dicho anteriormente, el aceite mineral también juega un papel de barrera contra las contaminaciones por compuestos tóxicos, como los volátiles o microorganismos. Los aceites son compuestos químicos orgánicos formados por cadenas de hidrocarburos saturados e insaturados. Las cadenas de hidrocarburos saturados están unidas entre sí por enlaces simples. Esto las hace bastante estables. Los aceites minerales son destilados genéricos del petróleo, altamente refinados. Tras el refinado, el aceite se compone principalmente de cadenas de hidrocarburos saturados, alcanos, pero también contiene, aunque en menor medida, alquenos, que son hidrocarburos insaturados muy tóxicos, ya que se pueden oxidar dando lugar a hidroperóxidos, que serán perjudiciales para los gametos y embriones. Por ello, el aceite mineral debe sufrir más procesos de purificación. Durante la purificación del aceite mineral se eliminan contaminantes como el azufre. Además, los dobles enlaces de los alquenos que quedan se saturan por hidrogenación para formar alcanos, haciendo el aceite inerte a la oxidación. También se lava con medio de cultivo para eliminar toxinas, y este proceso ha demostrado ser más eficiente si el medio contiene HSA, ya que así elimina mayor cantidad de tóxicos. Además, interesa que el aceite absorba algo de agua en esta fase, para que no lo haga posteriormente de los medios de cultivo. En este estudio se vio que el aceite que tenía menor cantidad de agua protege menos contra el aumento de la osmolaridad durante la incubación. Después de todos estos procesos tendremos un aceite de uso médico, que debe ser insípido, inodoro, inerte e incoloro a temperatura ambiente. No debería tener ningún impacto en el pH y contener niveles muy bajos de hidrocarburos aromáticos policíclicos con y sin nitrógeno, ni compuestos de azufre e hidrocarburos insaturados. Aceite mineral o parafina. Normalmente siempre hablamos de aceite mineral, pero si nos fijamos en algunas botellas pone aceite mineral y en otras parafina líquida. ¿Es lo mismo? Pues sí, según la farmacopea americana a estos tipos de aceites se les denomina minerales y en la europea aceites de parafina.
¿Son todos los aceites minerales iguales? La respuesta es que no. A algunos de vosotros os sonarán estas imágenes: aceites que no estaban pensados para cultivo in vitro, que contenían agentes tóxicos y que había que lavar con medio de cultivo muy bien antes de utilizarlos. Estos no se pueden comparar con los que hay disponibles ahora para reproducción asistida. Los actuales son producidos con unos estándares de fabricación mucho más estrictos y pasan controles de calidad como cualquier medio de cultivo que utilizamos en el laboratorio. De todos modos, hay diferentes aspectos que pueden hacer que todos los aceites no sean iguales. Por ejemplo, el transporte, desde donde se fabrican hasta donde se envasan. Todo este proceso, ya sea con camiones cisterna o por tuberías, así como la filtración, debe estar perfectamente controlado para que no haya contaminación cruzada con otros agentes químicos, ya que las mismas instalaciones de generación se utilizan a menudo para diferentes productos, lo que significa que el medio de transporte debe limpiarse entre cada producción. Este proceso nunca se debe hacer con hidrocarburos de bajo peso molecular o con tensioactivos, ya que ambos afectan negativamente a gametos y embriones. Además del transporte, el almacenamiento puede afectar a la calidad del aceite, ya que, aunque como hemos visto anteriormente, el aceite mineral está formado casi exclusivamente por hidrocarburos saturados, los pocos alquenos que haya en algunas condiciones se pueden oxidar, sobre todo si se exponen a la luz o a altas temperaturas. Durante la oxidación se forma peróxido, que es muy reactivo, como ya vimos, y muy dañino para gametos y embriones. En un estudio de 2007, Otsuki y colaboradores analizaron una botella de aceite que les había producido un deterioro de sus resultados. Después de descartar endotoxinas y contaminación, analizaron el contenido de peróxido de la botella y lo compararon con el de una botella de aceite con la que habían tenido buenos resultados. El resultado fue que en la botella mala el valor de peróxido fue de prácticamente 3 miliequivalentes por kilo y en la buena de 0. Para examinar la posible causa de la peroxidación del aceite mineral, analizaron 3 situaciones distintas. Expusieron el aceite a la luz solar, a la luz ultravioleta y a temperaturas por encima de 50 grados. Lo que encontraron fue que la exposición del aceite mineral a la luz producía un incremento importante en los niveles de peroxidación. Sin embargo, en este caso, la alta temperatura produjo muy poco efecto en la peroxidación. Cuando analizaron los porcentajes de fecundación y desarrollo, vieron que a mayor nivel de peróxidos en el aceite, peores tasas de fecundación, pero sobre todo de desarrollo embrionario. El mismo autor publicó un año más tarde un trabajo en el que, entre otras cosas, comparaba el nivel de peróxidos en 9 aceites minerales, cuando se recibieron en el laboratorio a los 4 y a los 12 meses, almacenando las botellas a temperatura ambiente y a 4 grados. Las mediciones mostraron que 3 aceites tenían peróxidos en el momento de la entrega. Después de 12 meses a temperatura ambiente, todos los aceites tenían niveles medibles de peróxidos, mientras que después del almacenamiento a 4 grados centígrados, la mayoría de los aceites todavía estaban libres de peróxidos detectables. Además de observar la producción de peróxidos con el tiempo a temperatura ambiente, este estudio también mostró que no todos los aceites minerales presentaban niveles nulos de peróxidos tras su fabricación. Entonces, a la pregunta de si todos los aceites minerales son iguales, la respuesta sería no. No todos se producen exactamente igual, ni tienen los mismos niveles de peróxidos, ni protegen de los cambios de molaridad igual, ni tienen las mismas tasas de gestación. Acabamos de ver que no todos los aceites minerales son iguales. Una de las cosas que puede marcar la diferencia entre la calidad de unos aceites y la de otros son los controles de calidad. Son fundamentales. Así es importante que las compañías que fabrican los aceites minerales realicen ensayos para asegurarnos que los que recibimos en el laboratorio son óptimos para usar. Estas pruebas deberían ser al menos test de esterilidad. Es evidente que necesitamos que el aceite sea estéril, composición de hidrocarburos, que sean saturados, que no contengan volátiles, que presenten una viscosidad adecuada, que no contengan peróxidos. Test de endotoxinas, se deben haber eliminado las toxinas al 100%. Bioensayos, como el test de supervivencia de espermatozoides y el ensayo con embriones de ratón. Este último debe ser cada vez más preciso para detectar cantidades ínfimas de toxinas y de peróxidos. Recientemente, Enric Mestres y sus compañeros de EmbryoTools publicaron una modificación que demostró ser más sensible.
sustituyeron la BSA por HSA, ya que la BSA capta los peróxidos del medio y enmascara los resultados. Solamente si un lote de aceite pasa estos ensayos correctamente, estaremos ante un aceite mineral adecuado para utilizar en un laboratorio de FIB. Da igual el volumen de aceite que utilicemos para cubrir las placas. En estos datos internos de Cooper Surgical se hicieron gotas de 20 microlitros en placas de 60 milímetros y se cubrieron con 4 o 6 mililitros de aceite. A partir de 48 horas se detectaron cambios en la molaridad del medio, cuando se utilizaron 4,5 mililitros, no así al utilizar 6. En este otro trabajo se hicieron gotas de 30 microlitros y se cubrieron con 3, 4 y 5 mililitros de aceite. Se cultivaron durante 6 días y se observó que en el medio cubierto con más aceite el incremento de la molaridad fue menor que en los otros dos. Por tanto, parece claro que cuanto más aceite utilicemos, mejor, pero siempre que no sellemos las placas de cultivo con un exceso de aceite que impida el intercambio de gases. Por otro lado, da igual el volumen de medio que utilicemos para hacer las placas. Si volvemos a este estudio, otra de las cosas que midieron fue los cambios de molaridad teniendo en cuenta el volumen de las gotas de medio de cultivo utilizado. Lo que observaron fue que cuanto mayor es la gota, menor es el incremento de la molaridad, aunque las diferencias entre 40 y 20 microlitros no fueron significativas. En este otro estudio se encuentran resultados muy similares con la curiosidad de que en las gotas de 60 microlitros se incrementa la molaridad más que en las de 40. Parecería lógico, pues, utilizar para nuestros cultivos unas gotas de al menos 40 microlitros. No todos los aceites minerales presentan la misma viscosidad, y mucho se ha hablado sobre el uso de unos u otros, normalmente referido a los gustos de cada laboratorio. Existen algunas publicaciones sobre este tema, con resultados contradictorios. Así, en este primer artículo se compararon 4 tipos de aceite mineral. El A y el B eran menos viscosos que el C y el D. Como vemos, el aumento de la molaridad fue parecido en 3 de ellos y diferente en uno de los menos densos. Como vimos anteriormente, esto se debió a que este aceite contenía menos agua disuelta que los otros. En este otro trabajo, vemos que el aceite menos viscoso presenta un mayor incremento de la molaridad tras 144 horas de cultivo. Otro aspecto importante a valorar del aceite mineral es si nos permite trabajar con incubadores sin humedad, contrarrestando el efecto que produce esa falta de humedad en la evaporación del medio. En este trabajo de Otsuki, que hemos mencionado anteriormente, se muestra que en los incubadores secos se producía un incremento significativamente mayor en la osmolaridad que en los húmedos. La buena noticia es que los niveles de osmolaridad no pasaron de 290 miliosmoles por kilo, el valor crítico descrito por Swan. ¿Cómo debemos preparar las placas de cultivo con aceite? Los medios se pueden cubrir con aceite de dos modos básicamente. O se pone el medio de cultivo sobre la placa y posteriormente se añade el aceite, o se pone el aceite en la placa y a continuación las gotas con medio. En esta segunda opción, el medio es cubierto con aceite más rápidamente y está menos expuesto a las condiciones de laboratorio. Por eso, presenta un menor incremento en la molaridad durante el cultivo. Durante este seminario hemos visto que con el tiempo la osmolaridad del medio, aunque éste se cura con aceite, se incrementa. Y además que este incremento es mayor si trabajamos con un incubador seco, aunque es cierto que este aumento en la osmolaridad no llega a ser perjudicial para las células. Por otro lado, en la actualidad, muchos laboratorios trabajan con medio único y con incubadores con time-lapse. En estas circunstancias merece la pena cambiar los embriones de cultivo en día 3 para evitar estos cambios de osmolaridad a los gametos y embriones. Cuando se han analizado los resultados medidos como tasas de blastocistos de embarazo clínico y de implantación, cambiando el medio de cultivo único en día 3 o sin cambiarlo,
no se han observado diferencias significativas, ni en este primer artículo con 48 transferencias, ni en este segundo con 245. Por tanto, parecería que no es necesario cambiar los medios únicos en día 3 para mantener unos buenos resultados. Para terminar, me gustaría hacer hincapié en la importancia de la calidad del aceite mineral que utilizamos para asegurar que mantenemos lo más estable posible la temperatura, la osmolaridad y el pH, y además protegemos los de contaminantes como los volátiles nuestros cultivos. Decir que, como hemos visto, no todos los aceites minerales son iguales. Por ello, el control de calidad durante su fabricación es fundamental para asegurar que el aceite mineral que recibimos es óptimo para usar en nuestro laboratorio de fecundación in vitro. Debemos utilizar la mayor cantidad posible de aceite con el fin de que ésta pueda realizar su función, pero tengamos cuidado con no sellar las placas con el exceso de aceite. Las gotas de medio de cultivo deben tener al menos 40 microlitros. Parece ser que los incubadores húmedos mantienen en mejores condiciones nuestro sistema de cultivo, aunque los cambios que se producen no llegan a ser críticos, al menos en lo que respecta a la osmolaridad. A pesar de los leves cambios en la osmolaridad, no sería necesario cambiar el medio de cultivo único en día 3, ya que los resultados se mantienen iguales, se cambie o no. Bueno, hasta aquí ha llegado este repaso al aceite mineral del laboratorio de FIP. Espero que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias por vuestra atención y cuidaros mucho.